Continuamos ahora con nuestro primer panel, Ciudad Inteligente, Habitable y Equitativa, moderado por Manuela Uribe, directora de Ciudades Inteligentes y Sostenibles en ProBogotá Región. Nos acompañan en el panel de manera remota Thaisa Leal da Silva, profesora e investigadora del programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo de Attitus, Brasil. Presencialmente contamos con la doctora Giovanna Espera, subgerente de gestión urbana de la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, ERU. Con el doctor Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística, Departamento de Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Javeriana, y con el doctor Tomasz Janowski de la Universidad Tecnológica de Gdańsk de Polonia. Buenos días para todos. Muchas gracias a la Universidad Externado de Colombia por abrirnos las puertas de su universidad para desarrollar este primer día académico del Smart Coast Summit 2022, el futuro de las ciudades inteligentes para América Latina, a nuestros aliados y coorganizadores de este evento, la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, ANAP y el Ministerio de las TIC. Estamos pues muy contentos de compartir además con investigadores y profesores que nos acompañan desde distintas universidades de América Latina y de Europa, con quienes pudimos compartir ayer una visita guiada al cable de Ciudad Bolívar. Una visita muy interesante donde pudimos ver distintas dimensiones y aproximarnos a proyectos, casos de estudio concretos en el que se suma innovación social, innovación tecnológica y la suma de capacidades institucionales y públicas para mejorar la calidad de vida de la población de Bogotá. Muchas gracias a nuestros panelistas, expertos en diseño urbano, movilidad, gestión de ciudades a partir de la tecnología. Es muy importante para el análisis y la conceptualización de ciudades inteligentes pensar en la capacidad urbana. El diseño urbano y la planificación urbana son esenciales. Ya hemos visto cómo desde las conferencias de Tomasz Janowski y de María Carolina identificamos que una ciudad inteligente no solamente es un despliegue de tecnologías, por supuesto estamos inmersos en la cuarta revolución industrial y no podemos negar que la tecnología digital, digamos que nos trae muchas oportunidades de comprender mejor el territorio y de esa manera poder responder a esos desafíos, pero también tenemos que pensar en la habitabilidad de la ciudad, en los soportes urbanos que generan calidad de vida y donde, dependiendo del estado de desarrollo tecnológico, económico y social de una ciudad, pues algunas ciudades podrán enfocarse más en tecnología porque tienen esa capacidad y otras, como Bogotá, todavía pues tenemos una tarea grande en terminar de construir nuestros soportes urbanos para hacerla equitativa y habitable. También le doy un saludo a nuestra panelista que se conecta desde Brasil. Hola Thaisa, estamos aquí ya conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en este panel nos concentraremos en discutir o conversar sobre tres aspectos. En primer lugar, como comentaba, hello Thaisa, do you hear us well? Yes. Good morning, everyone. Good morning, thank you for being with us. Bueno, el primer punto, do you understand me well? Yes, it's okay. Perfecto. El primer punto que quisiera poner sobre la mesa es justamente ese concepto de ciudad habitable. ¿Qué significa una ciudad habitable dentro de este concepto de ciudad inteligente y la transformación o la cuarta revolución industrial? ¿Cómo las disciplinas de la planificación urbana y el diseño urbano contribuyen a esa habitabilidad, pero además cómo se han ido encontrando con la innovación, con la tecnología y han empezado a aplicar estas oportunidades o estas herramientas para cumplir con ese fin que nos mencionaba el profesor Tomás, que finalmente es responder a las necesidades de sus ciudadanos, la calidad de vida y la sostenibilidad? ¿Y hacia dónde vamos con las ciudades en Latinoamérica? ¿Cuál es ese futuro en el que debe haber una necesaria dinámica y equilibrio entre la vida, digamos, del mundo físico y el mundo virtual en el que pues estamos, digamos, entrando? Quisiera comenzar por Giovanna.
Giovanna, que tiene un reto enorme desde la empresa de renovación urbana de Bogotá en diseñar y poner en marcha proyectos estratégicos que están además definidos en el POT, que orientará el desarrollo de la ciudad en el largo plazo. ¿Cómo desde tu experiencia como diseñadora urbana, arquitecta y ahora en tu rol estás impulsando la habitabilidad en Bogotá? Muchas gracias, Manuela. Un saludo para todos y a mis compañeros de panel. Bueno, desde la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, pues hay una responsabilidad enorme, Manuela. Primero, en pensar en cómo hacer las cosas y que la ciudad de una manera diferente. La realidad que presentó el profesor Janowski al principio y la conferencia de Carolina nos muestran que Bogotá tiene muchísimas necesidades, pero sobre todo hay un tema importante. Se necesita trabajar con la gente. El tema del bottom-up que hablaba el profesor Janowski es supremamente importante. Lo que pasa es que no hemos descubierto cómo hacerlo de manera incidente. Y es un trabajo que requiere del día a día, de la reflexión constante, pero sobre todo se fundamenta en un asunto que yo quiero llamar la atención y que tiene que ver con las ciudades inteligentes, sostenibles para la continuidad, como se proponía al principio, que es la seguridad. Pero no solamente la seguridad en el tema de sentirse seguro en la calle, sino la seguridad normativa, la seguridad en tener procesos que sean continuos en el tiempo, que le den certezas a la ciudad en su planeamiento, que los proyectos no se interrumpan cada cierto tiempo, sino que permanezcan, se construyan, se les dé continuidad. Son proyectos de largo aliento. Lo que presentó Carolina en su intervención son proyectos de largo aliento. La empresa de renovación urbana tiene incidencia en algunos de esos proyectos, por lo menos directamente en 3 de los proyectos que presentó Carolina, pero son proyectos que no se hacen en un año, se hacen en un tiempo más largo como se hace en la ciudad, pero se necesita seguridad. Seguridad también para la población de no sentirse arrinconada, desplazada, amenazada, no solo por temas, como digo, de externalidades propias de la situación política o económica o social del país, sino por las mismas ejecuciones del Estado en los territorios. Entonces es un trabajo constante y mancomunado entre la sociedad civil. La academia tiene un rol fundamental, estoy de acuerdo con el profesor Janowski, la academia tiene que liderar, más que nunca en Latinoamérica tiene que liderar estos procesos y asimismo las administraciones municipales. Yo quisiera dejar esta reflexión para empezar. Eso hace que las ciudades sean habitables y después voy a retomar con otros 2 puntos, pero empezando por ahí. Muchas gracias. Darío, desde tu expertise como ingeniero y consultor en temas de transporte, la movilidad es uno de los asuntos que más nos aquejan a los habitantes de Bogotá. Desafortunadamente siempre estamos en esos primeros 3 puestos en el índice de tráfico y congestión mundial. ¿Cómo desde tu trabajo como consultor en materia de movilidad crees que de esa manera se contribuye a la habitabilidad de las ciudades y particularmente de Bogotá? Sí, el sistema de transporte es el sistema de circulación urbana. O sea, no vivimos sin nuestro sistema circulatorio, la ciudad tampoco funciona sin su sistema de circulación urbana. Y lo que queremos de ese sistema circulatorio es que le dé acceso a todos, a todas las personas, a las oportunidades de la vida urbana con el menor impacto posible, con 0 emisiones, 0 exclusiones y 0 fatalidades. Y lo que hemos visto es que, pues, la ciudad ha hecho sus planes y María Carolina nos mostró algunas de las iniciativas, algunas de ellas que están en marcha, otras que están reflejadas en el POT, otras que están reflejadas en el acuerdo, en el COMPES Nación Distrito de Bogotá Región, que es una hoja de ruta de la ciudad y que requiere esa continuidad. Y si queremos esa ciudad que le dé acceso a todos con las menores emisiones y las menores fatalidades, pues tenemos que trabajar sobre esos proyectos. Pero es un poco triste reportar que Bogotá es muy buena para discutir y muy mala para hacer. El caso de la primera línea del metro es patético, o sea, más de 70 años en proceso, afortunadamente ahorita ya está en ejecución, aunque siguen mensajes como que hay que cambiar ese proyecto.
cuando el proyecto ya está en ejecución. La carrera séptima, que también lleva 28 años, van en su séptimo intento en este momento, y ojalá pues este intento sí se consolide y se logre y se mueva adelante, y tal vez pues ese liderazgo que hace Pro Bogotá y los líderes de la ciudad pues se consolide, en vez de nosotros estar discutiendo cada 4 años cómo comenzamos frente a un mapa y empezar a volver a dibujar cuál es la ciudad que queremos. Démosle continuidad a los proyectos que la ciudad ha venido planeando y ejecutando, pero no hemos sido buenos para eso. Entonces, el primer llamado es que ese liderazgo desde el sector privado que hace Pro Bogotá, ese liderazgo que tiene la ciudad, y empezamos ahorita una nueva campaña política, y el profesor Janowski nos mostraba que ese era uno de esos retos grandes, el reto de la continuidad. Pues esperamos que no sea un cambio de esa hoja de ruta que tenemos en el POT, que tenemos en el Acuerdo Nación-Distrito para la ejecución de ese sistema de movilidad que prioriza el transporte limpio, que prioriza los modos ferroviarios, pero que también tiene 14 corredores sobre los cuales esos corredores verdes se debe tomar la decisión definitiva de inversión con ese acompañamiento del gobierno nacional. Tal vez la gran fortuna en este momento, o pues por lo menos en los últimos años, es que Bogotá ha sido acompañada desde el gobierno nacional, no está sola. Y espero que en este nuevo gobierno nacional esa continuidad se dé, es decir, que el gobierno nacional no llegue con otras ideas, otros cambios, otras modificaciones a lo que está en marcha, sino a sumar. ¿Qué falta? Por ejemplo, el corredor ferroviario del norte que mencionó María Carolina, falta, ese no está todavía con decisión definitiva de inversión. Faltan nuevas conectividades para la ciudad-región. La calle 80, por ejemplo, que es un reto grande para la ciudad, necesita inversión, y necesitamos otras conexiones, calle 72, Avenida La Esperanza, están dentro de ese proyecto aeroportuario que vimos en la presentación anterior, pero esa posibilidad de que nos conectemos de una mucha mejor manera. Y último comentario, ese índice INRIX es la peor medida para saber cómo nos estamos moviendo en las ciudades del mundo. Hace un año el peor del mundo fue Londres, que en el índice que nos mostraba María Carolina de ciudades inteligentes está en el tope de las ciudades inteligentes del mundo. ¿Qué mide INRIX? Mide la congestión de los carros exclusivamente, no mide cómo nos movemos la mayoría de los ciudadanos. Y en Bogotá solo el 15% nos movemos en carro, mientras el 85% se mueve a pie, en transporte público, en bicicleta. Entonces, si queremos medir bien la movilidad, mi invitación es que no volvamos a utilizar el índice de INRIX, que no es un índice de movilidad humana. Gracias. Aprendemos todos los días temas muy interesantes. Profesor Tomás, bueno, desde Polonia y desde la experiencia internacional, ¿cómo está visto también desde su expertise en gestión y en información para la gestión de ciudades? ¿Cómo conciben la habitabilidad? ¿Qué se está haciendo desde su disciplina para contribuir a la habitabilidad de las ciudades? Ciudades habitables, para decirlo de manera sencilla, me oigo a mí mismo en español. Ciudades habitables, para hablarlo en términos sencillos, significa con una alta probabilidad que todos podamos vivir con buenas ideas sobre lo que esto significa, que impacte, por supuesto, de manera positiva nuestras vidas, de cuáles son las prioridades para un desarrollo urbano en materia de seguridad, de educación, salud, economía, etcétera. Las alternativas individuales y preferencias pueden ser subjetivas, ¿no?, que están rodeadas o formadas por nuestras propias prioridades, pero que tienen poca representatividad y no son deliberadas o discutidas a nivel político. Entonces, mi primera pregunta en una ciudad habitable es tener una muy buena representación y muy buena deliberación, discusión, para que exista una discusión o una decisión democrática
con participación de todos. Esto es fundamental. Y esto es en contra de la evidencia que yo les mostré en mi presentación, ¿no? Los estudios muestran que hay muy pocas iniciativas con una participación o componente democrático. Mi segunda búsqueda de una ciudad habitable es suplir las necesidades de aquellos que no tienen voz o no tienen capacidad para expresarse. Y esto incluye las necesidades de las generaciones futuras, nuestros descendientes, personas que no han nacido aún, para no comprometer sus necesidades futuras, cómo se van a suplir esas necesidades. Estoy diciendo que estas ciudades habitables deben ser sostenibles en ese sentido, no solamente de generaciones futuras, sino de personas mayores, de personas que son analfabetas digitalmente, desconectadas, que no tienen o pueden expresarse. Hay que darles esas voces, es muy importante. Y eso exige un buen liderazgo público, no solamente políticas motivadas por sentimientos públicos o por sencillamente abandonar los problemas porque se dice que los mercados los van a corregir como por magia. Y además del liderazgo, se requiere educación, autorreflexión, empatía, sociedades que tengan estas propiedades con una clara participación de las universidades. Educar a los profesores, por decirlo así, entrenar a los entrenadores, por también decirlo así. Esos son mis dos conceptos sobre lo que constituye una ciudad habitable. Finalmente, Thaisa, desde Brasil y desde tu disciplina de arquitectura y diseño urbano, ¿cómo contribuyes desde la academia a esa generación de ciudades habitables? Hello. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Yeah. Bueno, es un honor estar para mí con ustedes en este evento y espero contribuir al debate desde el punto de vista de mi experiencia. En cuanto a la pregunta de ciudades habitables, creo eso incluye inclusión social dentro del desarrollo urbano, dentro del desarrollo de la ciudad. Y yo soy una profesora de grado de maestría en desarrollo urbana y de tecnologías, el uso de las tecnologías en el desarrollo urbano. Cuanto a las ciudades habitables, es importante considerar la inclusión, como lo dije anteriormente. Dar esa inclusión social incluye, valga la redundancia, tener programas de vivienda, creación de trabajos, dar las oportunidades a todos. En cuanto digamos, promover la participación en las tecnologías y sobre todo en innovación, hacer que éstas sean parte de las decisiones públicas, que sean publicadas, que estén al alcance de todos esta información. Un ejemplo de participación en la toma de decisión, en la oficina de participación, la redacción del plan maestro. Este plan incluye audiencias informativas, talleres de todos los sectores involucrados con la participación ciudadana. Creo que esto es uno importante, pero para medir los indicadores, para medir el alcance de los objetivos, se deben establecer estos indicadores que puedan medir los aspectos medioambientales también. He tomado notas de lo que se ha dicho hace un momento. Lamentablemente mi inglés no es el mejor. Muchísimas gracias, Thaisa. Bueno, para recoger algunos de los conceptos que se repitieron
y que es muy importante todo el tema asociado a seguridad urbana y jurídica para garantizar esa continuidad que también mencionaba en su conferencia el profesor Tomás, el liderazgo empático y participativo. Llegar a las personas y co-construir las ciudades con los ciudadanos es muy importante para esas condiciones de habitabilidad. También María Carolina mencionaba que las ciudades en donde la gente quiere vivir son las ciudades que tienen una identidad propia y en donde los ciudadanos se sienten apropiados por el espacio público, por el espacio urbano y de esa manera lo cuidan y quieren habitar allí. Entrando en el tema que nos convoca además en este Summit sobre cuarta revolución industrial, innovación, tecnología, hemos tocado algunos aspectos en los cuales la tecnología es importante, los riesgos asociados a la marginalización que eventualmente también puede producir el uso masivo de la digitalización de los procesos en una ciudad, sobre todo las personas que no están conectadas y quedan por fuera de esas decisiones informadas en datos y que desafortunadamente los datos no alcanzan a cubrir la mayor parte de la población. Pero digamos que es ingenuo pensar que no vamos a convivir con la digitalización y la cuarta revolución industrial de cara al futuro. A lo largo de la trayectoria de ustedes, ¿dónde han empezado a encontrar, digamos, particularmente en algún ejemplo, en un proyecto, en donde ha sido funcional y positivo el uso de la participación digital o de algunas herramientas digitales que les han ayudado a diseñar y planificar esas ciudades habitables? Giovanna. Sí. Manuela, de todas maneras los territorios que intervenimos desde la empresa pues son territorios donde hay población vulnerable, población que no tiene acceso muchas veces a elementos asociados a la tecnología, muchas veces es población de adulto mayor, que ese es un tema importante, llamar la atención, cómo se ha marginalizado el adulto mayor en estos procesos pues, de transformación tecnológica y de aplicación en las ciudades y en todas las actividades que tienen relación con la presencia de comunidades y protagonismo de las comunidades en procesos urbanos. Entonces, ¿cómo lo hemos aplicado? Primero, el tema tecnológico es fundamental porque a nosotros nos permite, a través del manejo de datos y manipulación de datos, estructurar líneas bases, tener una información de partida y de arranque que nos permite también proyectar los impactos de una intervención en un territorio a partir de datos que antes era muy difícil tener y manipular, estructurar unos indicadores que no son la solución. Definitivamente yo pienso que todo tiene que estar articulado pues, con otro tipo de acciones, pero nos ha ayudado. Nos permiten los territorios manejar encuestas, tener acceso, por ejemplo, a la población más joven a través de actividades que pueden trabajarse y la aplicación pues, de la tecnología en elementos pues, básicos de la ciudad como se hace hoy en temas de movilidad, en temas pues, de monitoreo de seguridad en el territorio, etcétera, son fundamentales. Yo que quisiera decir, la tecnología es clave, pero cuando hay, y ya se ha dicho también aquí, pero quiero recalcarlo porque lo estamos viendo, por ejemplo, en Usme. María Carolina se refería a Usme, ¿no? Como un territorio bastante deficitario. Nosotros trabajamos en Usme desde la empresa y el trabajo de pedagogía, educación, acompañamiento, involucrar a la población adulta y joven sobre todo, que no tiene una actividad económica definida, no tiene un interés o una posibilidad pues, de involucrarse con algo estructurado y definido, permitiría hacer que el adulto mayor, la población adulta mayor, la población que se dedica al trabajo agrícola y los jóvenes que hoy no encuentran ningún anexo con el resto de las ciudades, más se sienten por fuera de Bogotá, no se sienten habitantes de Bogotá, puedan tener otras oportunidades. Entonces hay un proceso de acompañamiento educativo que es fundamental tener para poder hacer los procesos además urbanos que permitan que ellos participen, como lo dice el profesor Janowski, porque es que es definitivo, las poblaciones deben decidir sobre sus territorios porque quieren permanecer en esos territorios, se sienten identificados y Bogotá tiene una característica, es una ciudad muy diversa porque es muy grande. No quiere decir pues, que sea tan grande como Sao Paulo, por ejemplo, no sé dónde está la ISA,
pero es una ciudad muy grande, muy diversa, pero también es una ciudad que tiene múltiples identidades, es una ciudad que ha sido tradicionalmente una ciudad de barrios con identidades que se ha ido perdiendo y hay que recuperar. Y en eso la tecnología puede ayudar a entendernos, reconocernos, pero hay que hacer un trabajo fuerte, de verdad, de educación y pedagogía y acompañamiento, porque hay mucha exclusión a partir de eso también. Darío, si nos puedes contar un ejemplo o una experiencia en el que utilizando tecnologías de la información y las comunicaciones te haya dado luces para resolver un problema de movilidad de manera más eficiente. Sí, los datos y los sistemas de información están en todos los aspectos de la mejora de la movilidad, desde los datos para la planeación, los modelos para la gestión, también incluso en la participación incidente, el caso de la carrera séptima se utilizó tecnología para que los ciudadanos propusieran cómo querían ver la séptima y se recibieron muchísimas propuestas basadas en perfiles viales propuestos por la misma comunidad. El tema de información a los usuarios, poder saber por qué ruta van. En este momento Bogotá tiene el Transmiap, que es una herramienta para poder usar ese complejísimo sistema integrado de transporte, el SITP, para poderlo usar de manera más eficiente, sabiendo dónde están los buses, cuánto se demoran y cuál es la mejor combinación de servicios. Y también el tema de atención a incidentes, que pues en este cuello de botella que tenemos en muchas partes es por choques simples que hay que levantar muy rápidamente. Entonces, identificar esos incidentes y poder responder a ellos de manera rápida. Y por último, en la operación y por ejemplo, el sistema de semaforización, que se le puso inteligencia detrás para que responda a las condiciones de tráfico, o la misma operación del sistema de transporte público para poder mantener las frecuencias, hacer los despachos y ese tipo de cosas. No estamos aprovechando a fondo todas estas tecnologías que ya tenemos disponibles, nos falta un trabajo en ese sentido, y solamente quiero reportar un ejemplo que a mí me ha parecido espectacular. Y es que en este momento Bogotá mide la velocidad en todos sus corredores a través de un sistema en los semáforos que detecta el paso de los teléfonos celulares. Tal vez la mayoría de las personas no sabemos que estamos siendo vistas por el sistema. Por supuesto, toda la información es anónima, no es que nos estén monitoreando a cada uno de manera personal, pero sabemos la velocidad en tiempo real de todos los corredores de la ciudad. Y Bogotá hizo una gestión en los años pasados de reducir los límites de velocidad para reducir los siniestros viales. De acuerdo con las recomendaciones internacionales, los principales corredores de la ciudad son de 50 kilómetros por hora. Con datos, a través de una investigación que hicimos con el Instituto de Recursos Mundiales, WRI, pudimos ver que esa reducción del límite de velocidad aumentó la velocidad promedio de desplazamiento, al mismo tiempo que se redujeron los siniestros viales en más de 20% en esos corredores. Por supuesto, la reacción de la mayoría de la población frente a la reducción del límite de velocidad, pues que Bogotá está trancada, el índice INRIX y eso, pero la verdad, un flujo vehicular más constante aumenta la velocidad promedio durante el día, reduce los siniestros viales, que era el propósito del tema, y esto no era posible saberlo sin toda esa información detrás. Muy buen ejemplo. Profesor Tomás, desde su conocimiento en la gestión de ciudades basadas en información, ¿cómo ha visto que esa gestión ha aumentado las capacidades de respuesta a las necesidades de los ciudadanos en el caso de Polonia? Can I refer to the fourth industrial revolution? Bueno, a partir de la cuarta revolución industrial y sus tecnologías, para las tecnologías que tratan de integrar la parte digital y la parte física, o sea, el elemento humano, por decirlo así, sabemos que hay muchísimas oportunidades, ¿no? Que esas tecnologías pueden ayudar a la transformación de las ciudades, pero todo esto debe ser equilibrado, ¿no? Con el conocimiento de los riesgos implícitos. Digamos, las ciudades
industrialmente revolucionadas tienen una visión holística, ¿no?, de los elementos biológicos y tecnológicos para optimizar la funcionalidad de todos estos sistemas. El principal riesgo que yo veo es, digamos, una desventaja. Cuando los líderes de ciudades escogen desplegar estos sistemas para priorizar las ganancias y las eficiencias, cualquier tipo de optimización, lo hacen sobre los valores humanos y sociales. Esa parte prioriza las eficiencias y todo eso, pero desmotiva o no prioriza los beneficios sociales. Sin embargo, el sistema, como lo dije yo, es deshumanizado. Sería más útil para las máquinas, para el trabajo de las máquinas, que el de las personas y las sociedades. Después de todo, nosotros como humanos realmente necesitamos, yo estoy citando, imperfecciones funcionales, ¿no?, para tener un buen vivir y desarrollar todos nuestros potenciales. Entonces hay el riesgo de que estas tecnologías progresen hasta el punto y transformen las ciudades hasta el punto de que sencillamente la deshumaniza, que ya no son los lugares adecuados para la vitalidad humana. Thaisa, tú eres experta justamente en ese vínculo entre información y tecnología para la arquitectura y el urbanismo. ¿Algún ejemplo o proyecto en el que hayas trabajado, en el que hayas vinculado positivamente estas dos disciplinas o temáticas? Sí. Será un ejemplo del uso de las tecnologías para solucionar o mitigar ciertos problemas. Yo estuve en el desarrollo de una aplicación de minería de datos, también el procesamiento de estos datos para establecer correlaciones entre ciertos incidentes y que usualmente tienen lugar y que está mapeando los sitios donde los incidentes están teniendo lugar. El uso de estos sistemas de mapeo permite desarrollar políticas policiales y mapear dónde tienen lugar los incidentes. El uso de las tecnologías para ayudar a solucionar problemas in situ. En nuestro territorio se proporciona un curso de maestría para desarrollar indicadores urbanos y se les da a los estudiantes proyectos de investigación sobre el medio ambiente y la movilidad. En Brasil tenemos unos proyectos que involucran 70 indicadores diferentes que son a su vez compartidos en otros proyectos. Uno de los resultados, por ejemplo, el sector medioambiental. Los servicios medioambientales, la colección de estos datos han servido para muchas ciudades brasileñas y para el suministro de los servicios urbanos. A través de esta investigación fue posible proponer indicadores mucho más asertivos para cada uno de los sectores. Creo que esto es importante porque se obtienen datos que pueden ser fácilmente analizables para estudios mucho más asertivos de cada uno de los sectores. Perfecto, mil gracias, Thaisa.
pues hemos visto cómo desde las distintas experiencias y ejemplos concretos vemos las oportunidades y las ocasiones en las que la data ha servido para tomar mejores decisiones, comprender dónde ocurren incidentes, dónde es o cómo se gestionan sistemas urbanos de manera más eficiente y al mismo tiempo esos riesgos o alertas frente a cómo accedemos a la población, que la población pueda participar, que en el caso desde el diseño urbano se entienda lo que la gente quiere y cómo herramientas de tecnología pueden amplificar esa forma como las personas deciden cómo quieren el diseño de un corredor específico o el diseño de un plan maestro de ciudad, pero que no puede ser solo a través de tecnología, sino también con procesos participativos presenciales para que la comunidad que no está conectada también tenga una voz en esos proyectos. Para finalizar, pues quisiera como dejar una pregunta para todos y es ¿cómo vemos las ciudades hacia adelante? Este necesario equilibrio entre la ciudad digital, la ciudad física, desde la planificación, el diseño y la gestión de ciudades, cada uno cómo se imagina o cuál debe ser el mensaje clave para tener en cuenta para los planificadores en este momento de cara a las ciudades en el futuro. No sé si alguien quisiera empezar primero. El que lo tenga de pronto más claro. Joana me dice que empiece, pues está bien. Yo soy optimista, a pesar de pues, haber visto durante más de 30 años las dificultades que hemos tenido para avanzar, ver en este momento la ciudad en construcción, viendo tantos proyectos en marcha y nuevos proyectos siendo propuestos y finalizando su fase de decisión para inversión, me llena de optimismo con respecto a que sí podemos volver a tener esa ciudad que queremos mucho, que nos identifica, que nos llama y que nos da las oportunidades para seguir adelante. Y lo hablo desde la movilidad. Nosotros hoy y pues deberíamos, por ejemplo, estar supremamente orgullosos que tenemos la flota de buses eléctricos más grande de cualquier ciudad fuera de China. Y nos parece como normal, ¿no? A mí me parece extraordinario. Por supuesto, esos buses tienen que operar mejor, dar mejor servicio, llegar a donde las personas los necesitan y con la confiabilidad que se necesita. Y al tiempo estamos haciendo grandes intervenciones en la ciudad y vienen otras cuantas. Entonces yo sí creo que Bogotá va a seguir progresando en sostenibilidad, que va a seguir mejorando la calidad del aire, que vamos a contribuir nuestra parte a la reducción de gases de efecto invernadero y poderle exigir al resto del planeta que lo haga porque contribuyen más que nosotros. Y vamos a lograr esas equidades porque el principal reto que tenemos en este momento es de un desbalance urbano muy serio, una ciudad bastante desbalanceada. Entonces, si le apuntamos a eso y con estas inversiones en movilidad, en mejor acceso y acceso de carácter sostenible, vamos a seguir progresando. Entonces, mi percepción es de optimismo. ¿Dónde es el riesgo? En que volvamos a parar. Así como paramos entre el año 2006 y 2019, que no iniciamos ningún proyecto significativo en la ciudad. Nos dedicamos a discutir, a debatir, a conversar, pero no a hacer. El riesgo es que volvamos a decaer en ese proceso de no hacer. Y espero que no caigamos en ese riesgo. Profesor Janowski, ese equilibrio entre la ciudad digital y la ciudad física en el futuro, ¿cómo lo ve usted? Usted realizó la pregunta sobre el futuro de las ciudades y es una pregunta demasiado abierta, no estoy calificado para responderla, pero me gustaría cubrir un aspecto que sí conozco bien, que es la automatización de procesos en los cuales se interactúa con la ciudadanía. Tenemos más datos y más tecnologías y tenemos la tentación de automatizar todos estos procesos porque se supone que son más eficientes. Y también se dice que reduce la burocracia, etcétera. Pero también sabemos que la automatización completa gradualmente baja la calidad de la toma de decisiones. A medida que los casos se alejan del promedio
y se aproximan a los extremos, hay menos y menos datos para cubrir los casos excepcionales y vemos que hay una reducción en la calidad de las decisiones automatizadas. Con la automatización estamos acercándonos al riesgo de acercarnos a decisiones no éticas realizadas por sistemas, decisiones que pueden de manera sistémica discriminar en contra de ciertos grupos. Esta es la naturaleza del aprendizaje de máquinas sobre los datos, en el caso en el cual los datos son limitados, que no cubren los casos extremos, que puede suceder de vez en cuando. Y para una ciudad inteligente y sostenible necesitamos expertos en la automatización, expertos, por ejemplo, en beneficios sociales, para que trabajen juntos para lograr el equilibrio correcto entre la automatización y la discreción. Equilibrio entre la inteligencia automatizada y la inteligencia humana. Ambos tienen que coexistir. Okay, Thaisa or Joanna, thank you very much, Professor. Thaisa, el necesario equilibrio para la arquitectura y el diseño urbano digital y físico. En ese tema, con los conceptos de planeación urbana, por ejemplo, protegiendo los ecosistemas, asegurando su coexistencia con la dimensión urbana, asegurando que hay corredores para las ciclas o modos alternativos de transporte. En este concepto, toca asegurar que hay infraestructura y espacios para modos alternativos. Eso nos permite reducir las emisiones de CO2 y mejora la calidad de vida y la calidad del aire. Pienso que es importante también tener en cuenta que las tecnologías son importantes, obviamente, pero son solamente herramientas. La clave es siempre estar centrados en las personas, tener soluciones centradas en los seres humanos. Independientemente del ranqueo que tenga la ciudad, lo importante es mejorar los índices de habilidad. Gracias, Thaisa. Finalmente, Joanna, esa digitalización de la vida urbana, las personas pueden trabajar remotamente, planear su viaje a través de una aplicación, ¿eso qué implica en la ciudad? ¿Cómo va a cambiar el modelo de ciudad, la manera de diseñar una ciudad con estas condiciones? Yo creo que, de acuerdo con todos los que me antecedieron, el primer lugar es para las personas. ¿Qué es lo importante? Ampliar el acceso a la tecnología, un acceso universal, eso es equidad, ¿sí? Empezando por el acceso al Internet, sí, porque ahí es donde hay toda una cuestión de trabajo importante. Y eso nos lleva a que aplicando la tecnología, nuestras ciudades deben ir hacia, y yo soy optimista porque he trabajado con ciudades, he vivido en la ciudad, considero que la ciudad es el lugar donde podemos desarrollar muchísimos de los atributos necesarios para tener una mejor vida, pero que tiene que propiciar la tecnología en las ciudades y en el diseño urbano. El acceso a una ciudad saludable, que es el concepto sombrilla, o sea, la ciudad que se camina, la ciudad que reverdece, la ciudad que ofrece espacio público, que ofrece espacio para el ejercicio, que tiene la vivienda al lado del transporte, al lado del trabajo, que tiene acceso a equipamientos de cuidado, que es la gran política, digamos, de esta administración y que se proyecta como una política nacional. La ciudad incluyente y una ciudad habitable es una ciudad donde los habitantes tienen tiempo, porque realmente la vida de las grandes ciudades es la vida de los seres humanos que no tenemos tiempo, porque sobrevivimos. Entonces, si
le apostamos de verdad a implementar la tecnología en las ciudades, al diseño urbano, a la planificación, es para que la gente tenga tiempo, tenga una buena vida, pueda trabajar, pueda estudiar, pueda vivir bien, seguro y con tiempo. Muchísimas gracias, Giovanna, Darío, Tomás y Thaisa. Muy interesantes todos sus aportes. Espero que pues esto lo sigamos conversando para hacer de Bogotá y otras ciudades de Latinoamérica y del mundo más sostenibles, más habitables y más inteligentes. Muchas gracias.